Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gloria a Dios. Yo quiero bendiciones. ser. Este día es un día hermoso, es un día especial en el cual podemos agradecer a Dios, en primer lugar, la vida, la salud, la oportunidad que Él nos da para estar una vez más con ustedes en su programa Mujeres de Barro. Bendecimos la vida de cada una de nuestras amadas hermanas, siervas del Señor, que estamos acá para compartir un programa más. Dios nos concede esta oportunidad y queremos llegar hasta ustedes, hasta sus hogares, con la palabra del Señor. Nuestro Dios es un Dios grande y poderoso y hacedor de maravillas. Amén. Que el hogar, que la familia, que la congregación donde usted se congregue, si llega a alguna iglesia, sea de bendición a su vida. Hoy queremos compartir un hermoso tema con nuestras hermanas siervas del Señor, y nuestro tema de este día será María Magdalena. Vamos a estar viendo quién es esa mujer, y yo creo que trae una enseñanza muy hermosa, muy profunda, que se estará compartiendo con nuestras amadas hermanas pastoras. Vamos a orar por este hermoso programa de este día, que estamos iniciando este año, este primer mes, y la palabra está a cargo, la oración de nuestra pastor Cintia. Gloria a Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues primero que nada, estamos muy gozosos de estar aquí nuevamente. Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí, iniciando este nuevo año. Amén. Y pues Dios ha sido bueno con nosotros, y estamos muy agradecidas con el Señor, tanto que aquí estamos. Amén, aleluya. En medio de luchas, pruebas, situaciones, Así es. pero ¿quién no las tiene, verdad? Entonces, pues yo creo que debemos de ser agradecidos en todo tiempo. Nos Amén. enseña la palabra del Señor que debemos de ser agradecidos. Y por eso yo quiero que hoy esta oración sea de agradecimiento al Señor. Amén. Y por la oportunidad que nos da Amén. de iniciar un nuevo año. Pastora. Amén. Así que bueno, vamos a iniciar en esta mañana, y pues esperamos que Dios nos ayude, porque pronto estaremos iniciando un nuevo ciclo de Mujeres de Barro, con nuevos temas, nuevas pues estrategias, ¿verdad? Gloria a Dios. Que Dios está dando, así que no te lo pierdas. Va a haber un cambio, algo que Dios ya puso en el corazón, y ya estamos trabajando. Bendito Así Dios. que estamos a unos días de darle un giro a Mujeres de Barro, de acuerdo a lo que Dios nos muestra. Así Gloria a Cristo. que Dios sea y haga su voluntad en cada uno de nosotros en este año. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios que esté en medio de todos nosotros. Amén. Amantísimo Dios y Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia y te damos primeramente la honra, la gloria, la alabanza, Aleluya. Señor, el agradecimiento, Padre, por tu eterno amor, tu eterna misericordia. Gracias, Señor, porque hoy nos das nuevamente la oportunidad de estar aquí Te adoramos. en este Jesús. programa Mujeres de Barro. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Santos, por su corazón, por su disponibilidad, Señor, Aleluya. para servirte ahí en cabina, Señor. Te doy Amén. gracias, Padre, por la vida de mi hermano Rafael también, Señor, que
Tú le has puesto en su corazón a aferrarse, Señor, a hacer tu obra, Gloria a Cristo. a continuar, Señor. Bendito No es tu sabemos, nombre. Padre, qué es lo que tú tienes preparado para este año, para nuestras vidas. Amén. Pero lo que sí creemos, Señor, es que tú eres fiel. Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana, que usted nos dé la oportunidad de poderle servir y que este año sea un año Agradecemos, Señor. de gran bendición, no solamente para nuestras vidas, porque nosotros ya estamos bendecidos al predicar, al compartir tu palabra, sino que sea de gran bendición, de gran cosecha, Señor. Sabemos que este es el año de la reivindicación Amén. y que tú, Padre, estarás reivindicando, Señor, la vida de muchas personas. Gloria a Dios. Que aquellos que estaban alejados, que no conocían de ti, Conozca hoy tu poder. creo que este año van a llegar a tus pies. Cristo vive. Padre, yo te doy gracias y te alabo, Señor. Mi alma te anhela, te alaba y estoy gozosa, Señor, de estar en este lugar. Te quiero pedir con humildad de corazón que tú estés aquí en medio de todos nosotros, Amén. que tu presencia, Señor, se derrame en cada programa, Señor, que se realice, que cada pastor, Señor, que venga y comparta, que sea de gran bendición para todos Aleluya. aquellos que oyen tu palabra. Gloria a Cristo. Padre, así como tu palabra nos enseña, Señor, que seamos prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarnos, Señor, que este año, Señor, muchos puedan oír, escuchar tu palabra y la puedan poner por obra. Y que esa palabra, Señor, Gracias, traiga Dios. a su vida frutos al 100 por 1, Señor. Amén. Que sean muchos, Señor, los llamados para que puedan servirte en espíritu y en verdad. Cristo Que vive, muchos amén. se puedan convertir a través de este programa que está en esta transmisión, Señor. No solamente de este, sino de todos los que puedan salir de este lugar. Y que Alabado todos los eres, que Jesús. compartan, Señor, puedan sentir tu bendición y tu respaldo, Amén. amado Dios. En esta Amén. hora te lo rogamos en el nombre Gloria poderoso a de Cristo. Cristo Jesús. Gracias te damos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Una bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, pues está nuestra pastor. Emma Hernández, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Gloria a Dios. Tenemos con nosotros a nuestra pastor. Bendiciones, Dios les bendiga grande y poderosamente. Estamos contentos nuevamente de estar aquí para compartir un programa más. Que el Señor me bendiga. Amén. Bueno, pues nuestra pastor Cintia y su servidora Sara Acosta Pavón. Bendecimos el nombre del Señor y vamos a estar entrando en este hermoso tema, María Magdalena. ¿Quién es esa mujer? Quizás usted se ha preguntado, en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento tenemos a muchas Marías, ¿sí? Pero vamos a hablar hoy de esta mujer, María Magdalena. ¿Quién es ella? ¿Qué pasó en ella? ¿Qué es lo que sucede? Y si usted está interesado, bueno, pues no se despegue ahí de pantalla y llene su corazón de la palabra de Dios. Vamos a iniciar con los antecedentes que está a cargo de nuestra pastor Sophie. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Una vez más nos encontramos aquí en el programa Mujeres de Barro, trayendo un tema más para todos ustedes y para nosotros también, amén, gloria a Cristo, acerca de aquella mujer María Magdalena. Hoy vamos a conocer un poquito de la vida de ella y muchos aprenderemos a través de esta hermosa historia. Amén, Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Bueno, vamos a iniciar en el nombre de Jesús. ¿Quién era María Magdalena? Aquí nos especifica su propio nombre, la identifica como María de la ciudad de Magdala. Su lugar de nacimiento, Magdala. Era una ciudad sobre la costa del mar de Galilea. Actualmente se llama Migdal. Amén.
que en hebreo significa torre. En la época de nuestro Señor Jesús, Magdala era un pueblo próspero, populoso, una aldea pesquera. Amén. Entonces nosotros nos podamos dar cuenta que de esa región, que de ese lugar dependía y ahí nació, ahí era su lugar de origen, esta mujer. ¿Sí? Cuando nuestro Jesús de Nazaret predicaba en todas las aldeas, ahí le salió al encuentro esta mujer María Magdalena. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 15:39. Entonces Jesús, una vez despedida la gente, subió a la barca y fue a la región de Magdala. Amén, gloria a Cristo. La Biblia es clara y lo dice, María Magdalena era una mujer de la ciudad de Magdala, que también en ese lugar, amén, donde ella radicaba, donde ella vivía, había muchos enfermos. Había muchos enfermos que Jesús sanaba. Cojos, paralíticos, ciegos. Jesús iba haciendo milagros. Y bendito Dios, ¿verdad? Le sale al encuentro a esta mujer que poseía 7 demonios. ¿Sí? María Magdalena fue una mujer a quien Jesús liberó de la presión de demonios. Así también ella fue una de las mujeres que acompañó a Jesús en la crucificación, una testigo de su resurrección y que formó parte del grupo de apóstoles que esperaban la venida del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. María Magdalena fue una discípula leal de Jesús. ¿Sí? Una mujer que fue liberada completamente por esos espíritus inmundos que la atormentaban. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo, que tuvo misericordia y fueron expulsados esos demonios de su vida. Amén. Gloria al Señor. Dice aquí la palabra de Dios en Lucas 8:1. Y aconteció que después que Jesús caminaba por todas las ciudades de la aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Amén. Los 12 discípulos de Jesús al lado de él. Amén. Algunas de las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, amén. María se llamaba Magdalena, la que había salido 7 espíritus inmundos. Esto lo vemos en Lucas capítulo 8, verso 2. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana y otras muchas más, le ayudaban con sus bienes. Amén. Podemos darnos cuenta, amadas siervas del Señor, que esta mujer estaba atormentada por esos espíritus inmundos. Pero bendito el Señor, Jesús pasó a su paso y ella fue liberada. En la cual llegó a ser una mujer convertida, una mujer anhelosa, que juntamente con sus discípulos, ella escuchaba a Jesucristo. Cuando Jesús pasaba por la multitud y iba a Galilea, y él pasaba por las aldeas, la gente se reunía a escuchar a ese maravilloso Dios. Asimismo dice la palabra de Dios que esa mujer fue testigo fiel de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como también fue testigo de la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere darnos a entender, amadas hijas de Dios, amada iglesia, que nosotros salimos al encuentro y Dios está ahí, presto para escucharnos, presto para ayudarnos. Y somos libres, somos liberados y somos sanados cuando tenemos esa confianza en nuestro Señor Jesús. Cristo vive. Somos libres de todo
pecado y también de todo espíritu contrario. Porque le creemos a ese Dios de milagro. Amén. Qué hermosa palabra y qué hermosa historia, amadas pastoras. Continuamos con este maravilloso tema de nuestras Sagradas Escrituras con María Magdalena. Amén. Sigue nuestra pastor, gloria al Señor, Dios le bendiga. Amén. Gracias, pastora. Pues vamos a continuar. Acabamos de escuchar con la pastora Sofía. Mencionaba acerca de María Magdalena, que había estado poseída por 7 demonios, y creo que para que podamos entender un poco de lo que sucedió en ella, quiero invitarles a que vayamos a el Evangelio según Mateo, en su capítulo 8, 28 al 34, ya Amén. que la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo liberó a personas que estaban poseídas por demonios. Así que María Magdalena no fue la única persona a la cual el Señor liberó de estos espíritus inmundos. Y en la región de Galilea, que es en donde nos vamos a ver en este pasaje bíblico, ahí liberó a 2 endemoniados gadarenos. Amén. Así que vemos la porción bíblica y dice que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Amén. Y clamaban diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id, y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fueran de sus contornos. Amén. Podemos ver en esta porción a estos 2 gadarenos que estaban endemoniados. Y vemos aquí cómo los espíritus inmundos reconocen la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Se sujetan a la autoridad de aquel que es el Hijo de Dios. Amén. Y entonces, en esto podemos ver cuál es la actitud que tenían estos endemoniados. Estas personas estaban siendo atormentados por estos espíritus y manifestaban ciertas cosas o síntomas de los cuales nosotros podemos un poquito imaginarnos en qué condición se encontraba María Magdalena. Porque dice la palabra que a María Magdalena le atormentaban 7 demonios. 7. Imagínense, 7 demonios, no era uno, eran 7 demonios. Y muy probablemente estos síntomas que acabamos de ver aquí estaban siendo manifestados en la vida de María Magdalena. Y entre ellos podemos ver la ferocidad. Y podemos ver aquí, leíamos en el capítulo 8, 28 de Mateo, decía que eran feroces en gran manera. O sea que eran personas agresivas, personas que no podían convivir con las demás personas porque les agredían. Entonces esto estaba también muy probablemente aconteciendo en la vida de María Magdalena. En otra porción bíblica, en Marcos capítulo 5, verso 5, habla acerca de que los espíritus hacen que las personas se lastimen a ellas mismas y se hieran con piedras. En Mateo 12, 22 nos menciona que un espíritu de ceguera y de mudez. Entonces muy probablemente también eso haya estado aconteciendo en la vida de María Magdalena. Sordera, en Marcos 9, 25, también es un espíritu sordo, un espíritu de sordera, un espíritu que no permite que la persona entienda y reaccione al llamado que se le hace de estar en sí. Amén. Convulsiones y ataques. En Marcos 1, 26 nos menciona un caso también donde un espíritu le provoca convulsiones y ataques repentinos a las personas. Entonces, imagínense qué condición se encontraba María Magdalena con todas o algunas de esta sintomatología. También pudo haber sido siendo atormentada por enfermedades o padecimientos en el cuerpo, porque también
leemos en la Biblia, en Lucas 13, 11 y 12, donde nos habla que hay espíritus inmundos que atormentan con enfermedades y otros padecimientos. Entonces, Amén. cualquiera que haya sido la sintomatología de María Magdalena, al tener 7 espíritus, imagínense ustedes en qué condición se encontraba esta mujer. En una condición deplorable, porque el estar poseído por un demonio no es algo grato. Significa que el espíritu inmundo habita en la persona y la aflige. Toma el control de su personalidad, La hace hablar. de su mente. Y entonces puede hablar a través de ella, hacer que la persona hable lo que el espíritu inmundo quiere que hable. Ujú. Una persona poseída es solitaria. Y eso me llama mucho la atención porque yo creo que es una forma en cómo está operando hoy en día ese tipo de espíritus y a veces no se le presta la atención debida. Hoy en día el ser humano se aísla, Aislarse. se Una está soledad. aislando exactamente. Un espíritu de Y en la soledad. soledad viene un espíritu de depresión Ujú. y luego un espíritu de muerte. Es algo en cómo el espíritu inmundo empieza a ser presa Manejar de una las mentes, persona. los pensamientos. Exactamente. Y así más o menos hoy en día podemos entender un poco lo que le estaba aconteciendo a María Magdalena. Tal vez ella aislada, separada de su familia, agresiva, miserable, tal vez desesperada, porque no sabes qué hacer. Porque tú no tienes control de ti, sino que alguien más controla tu vida. Sin ánimo, sin deseo, tal vez de un día más, sin tener control de mi vida. Un día más en el que para qué vivir. Un día más en el cual no tiene sentido la vida porque mi vida es miserable. Mas sin embargo, podemos comprender que cuando alguien está en esa condición es digna de compasión. Y como sabemos, nuestro Señor Jesucristo es por demás compasivo. Él cuando ve la necesidad que hay en una persona, dice que Él se mueve a misericordia. Amén. Él se mueve a compasión. Y cuando Él ve a esta mujer en esta condición, no puede permanecer inconmovible, sino que Él se mueve a misericordia. Él empieza a hacer esa obra en la vida de María Magdalena y más adelante lo estaremos viendo, pero quiero compartirles algo. Tal vez hoy en día tú digas, bueno, ¿cómo es posible que un espíritu pueda alojarse en una persona? Sí lo puede, lo acabamos de ver, pero tal vez no sepas cómo o por dónde, de dónde proviene esto. A veces un espíritu inmundo puede albergarse en una persona a través de la práctica de algún pecado, a través de la idolatría, a través de invocación de espíritus de muertos, a través de probablemente una violación, muy probablemente también prácticas sexuales prohibidas. Amén. Muy probablemente también la práctica de brujería, de hechicería, de adivinación, cierto tipo de música que deja que penetre en tu mente. Por ahí también puede venir el que los espíritus inmundos se alojen en una persona. Tenga legalidad en nuestra vida. Sí, le damos permiso, abrimos puertas para que ellos entren, porque nuestra vida es como una casa. Si esa casa está limpia y está vacía, entonces tiene a dónde venir y albergarse. Si nuestra vida está llena de Cristo, no tiene lugar. Amén. Pero si nuestra vida está vacía, entonces la misma Biblia dice que el espíritu inmundo vuelve y cuando encuentra esa casa que está limpia, que está adornada, dice que entonces va y regresa, pero regresa con 7 espíritus peores a él. Entonces Puede yo entrar creo, también a través de juegos, ¿no? sí, a través de muchas cosas que tal vez Prácticas tengamos oportunidad donde se de abren compartir, puertas. donde se abren puertas. Ujú. Y a veces se hace de una manera que tú consideras inocente, que tú consideras inofensiva, pero sí lo es, sí lo es. Hoy en día podemos ver, a mí me ha tocado ver en los jóvenes como un problema familiar que se tiene, los orilla luego a hacerse marcas
cortadas. Se cortan las venas. Y yo le preguntaba a una chica Ujú. y le decía, hija, ¿por qué te haces esto? Y me dices que con esto yo me desahogo. Con esto yo saco todo lo que yo siento, la frustración, el dolor que tengo. Y le digo, ¿y no te das cuenta el dolor que te provocas? Y me dices que no lo siento. O sea, hasta ese grado. Y por eso podemos ver que esto es un espíritu inmundo Ujú. que tal vez por una práctica común, porque algo que me comentaba esta jovencita y me decía, es que muchos en mi escuela lo hacen. O sea, a veces lo toman como un juego, como una moda, pero luego se queda como algo ahí. Podemos pensar, ¿no?, que el caso de María Magdalena y cómo esa mujer sufrió y cómo le reporta que había 7 demonios que le atormentaban hoy en día. Así Puede es. haber gente cautiva sin que nos demos cuenta. Puede Así ser es. una cautividad no tan solamente en las mujeres, sino también en los jóvenes, los niños. Así es. Amén. Así es. Y la verdad que voy a dejar un poco para comentar más adelante y dar lugar a la pastora que continúa con el tema, porque creo que es un tema muy extenso, pero Gloria a Dios. algo que nos cabe en nuestra mente y que debe de estar ahí para las personas que nos escuchan, que no importa la condición en la que te encuentres, Dios puede nuestro liberar. Dios tiene poder para libertar. Aleluya. Amén, Y gloria. lo podemos ver porque lo hizo en la vida de María Magdalena, y mencionaba la pastora Sofi, que no solamente fue sanada, no solamente fue liberada, sino que le servía a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Así que Dios. continuamos. Con la para no pastor extenderme más. Cintia, la cual trae un mensaje claro. Amén. Amén, gloria a Amén, Dios. gloria a Dios. Bueno, la verdad que para poder servirle a Dios de una manera correcta, pues tenemos que ser libres. Así es. La palabra nos enseña que conoceremos la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Si no, ¿cómo podemos servir a Dios? Todo aquel que sirve a nuestro Señor debe de estar libre de los demonios, de los azotes. Porque si no, entonces, ¿qué estaríamos ministrando al pueblo de Dios? Es muy importante que nosotros tengamos conocimiento que aquel que sirve a Dios tiene una responsabilidad muy grande Amén. en su vida, porque no solamente se trata de tu vida, sino también se trata de la vida de los demás. Así es. Y es ahí a donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, y por eso la palabra nos enseña también que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Y solamente aquellos que no quieren, aquellos que son necios, no aceptan la corrección. Nosotros, lo estoy parafraseando, eso está en Proverbios 1:7, si no mal recuerdo, ese versículo que les estaba yo diciendo, les estaba yo compartiendo. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque ahorita ya vamos a entrar en el tema de María Magdalena, pero ya sirviendo como una mujer libre, como una mujer liberada, Amén. a la cual Jesús liberó de este azote, de estos 7 demonios que la atormentaban. Así es. Por eso antes de entrar estoy haciendo esta aclaración. Porque si ella no hubiera sido liberada, ella no hubiera sido libre, No hubiera podido no servir hubiera a Dios podido con servir. sus cargas, con Así todo lo es. que le afligía. Así es. Entonces, como Ujú. nosotros veíamos hace un rato y lo que mencionaba la pastora Emma, pues una persona que tiene demonios, nadie se le quiere acercar. Se aísla. Exactamente. Entonces, ella La tenía misma que ser, familia, ¿no? La ve. y nadie no te sé. cree, nadie te Ujú. cree, aunque tú hables bonito de la palabra de Dios, podemos hablar, pero al final todo eso va a brotar en nuestras vidas. Entonces, por eso es importante recalcar esta situación, porque ella tenía que ser libre de todo eso para que pudiera servirle con ese corazón limpio a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es de aquí a donde nosotros partimos para hablar sobre esta mujer que era libre de ese azote, de esos demonios, la cual, una vez liberada, ya no se apartó de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ella le sirvió como tal y como nos enseña la palabra, con su alma, con su mente, con todas sus fuerzas, Con con todo todo su su corazón, con todo su ser.
a nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo. Así es, entonces aquí nosotros vemos como esta mujer ya siendo libre de todo esto, el Señor la libera y ella empieza a caminar y a seguir, es una seguidora de Cristo. Amén. Y ella empieza a caminar y a servirle a Dios de una manera sorprendente. Amén. Tanto que ella fue testigo de la ejecución de Jesús. Eso lo vemos en Marcos 15:40 y también lo vemos en el Evangelio de Mateo 27:56, en donde nos enseña, dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Amén. Entonces aquí vemos como esta mujer llamada María Magdalena ya seguía a Jesús. Ella es parte de lo que le acontece a nuestro Señor Jesucristo, su muerte. Ella es el testigo de esa ejecución. También es testigo del lugar a donde es sepultado nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas citas bíblicas a donde nosotros podemos constatar esto. Amén. Está Mateo 27:57, está Marcos 15:42, está Lucas 23:50 y está Juan 13:38. Amén. Vamos a Marcos 15:42 que dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Amén. Y vemos en el verso 47, dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponía. Amén. Aquí nosotros vemos como ella es testigo de todos estos procesos de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la manera en que es sepultado, donde es puesto. Vamos a ver el proceso de resurrección y eso lo vamos a ver en Marcos 16:1. También sabemos que este proceso de la resurrección está escrito en varios evangelios, como es Mateo, es Lucas y es Juan. Pero vamos a ir al evangelio de Marcos 16:1, en donde dice, cuando pasó el día de reposo, vemos aquí nuevamente a María Magdalena, a María, la madre de Jacobo y de Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. En el verso 2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Amén. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Amén. No está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Amén. En el verso 8 dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí vemos cómo estas mujeres van al lugar a donde nuestro Señor Jesucristo había sido sepultado. Llegan al lugar, encuentran el lugar que ya había sido removida, esa piedra grande con la que había sido cubierto ese lugar, y encuentran a un hombre el cual les dice
Da que ya no testimonio. está, Ya no está ahí. al que busca. Entonces le dice, vayan a donde el Señor Jesucristo les había dicho que iba a Amén. estar, porque Él ya iba delante de ellas. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos como ellas salen huyendo, les da miedo todo este acontecimiento, y Él les dice, vayan y díganle a los demás de este acontecimiento. Y más adelante vemos cómo Jesús le aparece a María Magdalena. Amén. En el verso de Marcos 16, 9 también lo podemos ver, pero hoy estaremos hablando en Juan 20, del 11 al 18. Y aquí nos enseña, pero dice, María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y dice aquí, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han a dónde puesto. le han puesto. Entonces en el verso Amén. 14 dice, cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Amén. Jesús le dijo a la mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, Fulano le dijo. le dijo, Señor, tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, Diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces que María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Amén. Amén. Dar Entonces, testimonio. así es, esta mujer, aparte de ver todo el proceso de la muerte, cómo fue sepultado, cómo había resucitado, Jesús se le aparece a esta mujer, María Magdalena, la cual ahora sería utilizada para ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y darle las nuevas a todos aquellos que hoy se encontraban afligidos por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces nosotros aquí podemos ver que esta mujer no era cualquier mujer. Fue una mujer la cual fue una discípula fiel de Jesús. Fue una mujer servidora de Cristo. Amén. Una mujer que tenía una fortaleza, una mujer de valor, una mujer con un espíritu de sacrificio, Amén. con un espíritu misionero, Amén. una mujer de fe, una mujer de gratitud, porque ella cuando fue liberada por nuestro Señor Jesucristo, tuvo agradecimiento. Amén. Tal fue su agradecimiento que ella le seguía. Ella no se quería separar de su maestro, el cual había ayudado a su liberación, el cual le había liberado de ese azote que ella tenía. Entonces por eso ella le servía con todo su ser. Amén. Dice que todos sus bienes estaban puestos a los pies del Señor. Amén. Gloria a Muchas Dios. mujeres le servían al Señor a través de dar sus bienes para que el Señor pudiera llevar la obra. Ella tenía amor por la obra del Señor. Ella rompió los esquemas, porque a lo mejor muchos, como hoy en día, ¿no?, ven a una mujer que está en la casa del Señor y muchos dicen, es que a lo mejor no tiene nada que hacer. A lo mejor esa mujer es lo único que puede hacer, nada más estar metida ahí en la casa del Señor. Ella rompió todo eso. Ella no le importaba lo que la gente pudiera opinar de su vida, porque ella estaba tan agradecida con el Señor. Gloria a Cristo. Que ella le Jesús. dio todo su ser, le dio todo lo que ella poseía y lo que tenía. Ella fue líder y fue testigo de Jesús. Amén. La verdad que esta es una mujer que fue privilegiada, una mujer que fue usada por el Señor. Y qué hermoso, porque desde ahí vemos el verdadero agradecimiento. Una persona agradecida jamás va a ir en contra de aquel
que ha extendido su mano para salvarle. Jamás va a extender su mano para traicionarlo, jamás va a extender su mano para dañarlo. Y aquí vemos cómo esta mujer se empeñaba que aún muerto su maestro, ella le cuidaba. Ella quería que su maestro estuviera a lo mejor en el mejor lugar. Habían comprado hierbas aromáticas, como lo que nosotros leemos en el versículo. Entonces, nosotros vemos que esta mujer era una mujer privilegiada, tuvo la oportunidad de estar al lado del maestro, fue convertida en una de las discípulas más fieles de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo a su lado en su obra evangelizadora, siendo también testigo del último viaje de Jesús a Galilea y a Jerusalén. Fue testigo del juicio de Jesús, fue testigo de la sentencia de muerte y fue testigo de todas las humillaciones que pasó y recibió nuestro Señor Jesucristo. Lo siguió al monte Calvario, siendo testigos de su crucifixión. Estuvo ante su sepulcro y fue testigo de la resurrección. Amén. Así que imagínate qué bendición tan grande tuvo esta mujer llamada María Magdalena. Amén. María Magdalena fue la última y la primera, que a lo mejor lo vio, estuvo ahí, y la primera en ver a nuestro Señor resucitado. Amén. Amén, gloria a Dios. Así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos, y esto lo vemos en Mateo 20:16. María Magdalena fue una mujer que sufrió mucho, atormentada por estos 7 demonios que ya habían sido mencionados anteriormente, pero cuando Jesús la liberó y la salvó, fue una discípula fiel que nunca abandonó a su Señor. Como muchos de sus discípulos, no lo negó, escuchando el llamado de Jesús, y estuvo presente hasta el final. Fue de las últimas en alejarse de la cruz del Calvario, pero fue bendecida por Dios y le dio el privilegio de ser la primera en el lugar de la tumba del Señor, la primera persona en ver y oír a Jesús resucitado, la primera persona que proclamó a los demás la resurrección de Jesús. ¡Wow! Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! ¡Qué gran honor! Hacer todo esto, Amén. recibir todas estas bendiciones a causa de la fidelidad. Amén. Seamos agradecidos como María Magdalena, sirviendo en la obra del Señor con amor, predicando y proclamando el Evangelio de salvación, estando siempre firmes y fieles hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. Así Amén. que debemos de ser como esta mujer, fiel hasta la muerte. Dar todo lo que tenemos y ponerlo a los pies de nuestro Señor. Gloria a Cristo Porque Jesús. si somos agradecidas, yo no sé de dónde te ha sacado el Señor, yo no sé lo que el Señor ha hecho, pero yo sí te puedo decir de dónde me ha sacado el Señor y todo lo que ha hecho por mí. Y la verdad que no me canso de servirle al Señor y de darle gracias. Amén. Y sé que ni con todo el resto de mi vida podré pagar todo lo que me ha dado. Así que cuando tú tomas eso, te aseguro que tú tratas de ser la mejor, el más fiel de todos los hijos, por amor a nuestro Señor, por su salvación, por todo. No es de boca, es con todo el corazón. Amén. Amén. Así gloria a que Dios. bueno, ¿qué aprendemos de esta enseñanza? Pastora Amén. Sarita. Gloria a Cristo Jesús. Pues una buena enseñanza, ¿verdad? Vimos Amén. cómo esa mujer atormentada de cuántos espíritus, cuando nadie diera nada por ella, cuando nadie le quisiera, cuando vivía, como decía la pastora Emma, destruida, destrozada, porque veíamos cuántos demonios atacaban a su vida, Así cómo es. y de qué manera lo hacían, ¿no? Entonces vemos la fidelidad de ella en permanecer fiel a su Señor, aquel que le había liberado. Amén. Y ella pudo estar, como decía la paz Cintia, ahí presente Amén. en los momentos de la crucifixión, donde Jesucristo, el Hijo de Dios, es crucificado. Dice que ella tuvo la oportunidad, la bendición de poder estar hasta lo último ahí pendiente en la cruz, Amén. viendo lo que pasaba,
en aquel Gólgota, en aquel Calvario, Amén. y ser la primera en llegar a la tumba y Amén. dar testimonio, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué aprendemos de esta mujer? Porque no nada más es ver la historia por verla. Ahora se dice, ¿qué aprendemos? Ya vimos la situación en la que ella se encontró. María Magdalena dice que apoyó generosamente con sus bienes. Entonces, vemos la fidelidad y el agradecimiento. Amén. Quizás vimos lo que esa mujer hizo y también ahora vemos cómo ella se vuelve, después de ser liberada, generosa, siguió a Jesús hasta el final. Amén. ¿Cómo debíamos ser nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Encontramos a esta mujer generosa en el ministerio de Jesús y fue una discípula muy entregada a Dios, lo que no era María Magdalena, porque por ahí podemos oír, ver, saber de que alguien dice, ¿qué María? Le decía al inicio que hay muchas Marías, ¿verdad? Ahí en el Nuevo Testamento, pero luego aquí dice lo que no era María Magdalena. María Magdalena no es la mujer pecadora que encontramos en Lucas 7, 36 al 50. Usted ha leído su Biblia y conoce de esta mujer que es traída donde Jesús dice, no es la mujer pecadora. Tenemos María Magdalena, no es la mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio en Juan 8, 1 al 12, donde encontramos a una mujer ahí que es traída, sorprendida, dijeron en el adulterio, ya no es esa María Magdalena, a quien Jesús salvó de ser apedreada y perdonó y redimió de sus pecados. No es María Magdalena ella. María Magdalena no es la mujer que ungió a Jesús con un perfume de nardo puro en Betania. Juan 12, 3, 2 al 3. María Magdalena no fue una prostituta. María Magdalena no es una diosa mística como lo afirman muchas feministas. María Magdalena no fue esposa de Jesús ni madre de sus hijos. Usted vio quién fue esa mujer, María Magdalena. La palabra, la escritura describe que era una mujer atormentada por demonios que habían atormentado su vida y Cristo le hizo libre. Amén. Y en esa libertad agradecida con el Señor, ella se convierte en una discípula de Dios hasta el final. No tenía una fe complicada, fue directamente y genuina, ya que le interesaba más creer y obedecer que comprenderlo todo. Es un ejemplo de corazón ardiente que vivió agradecida. Amén. Amén. Eso es un agradecimiento en nuestras vidas. Nosotros estamos conscientes de dónde nuestro Dios nos ha sacado, Amén. de dónde nuestro Dios nos ha liberado. ¿Qué hizo en nuestras vidas? Oiga, esto es tremendo, Paz, Así porque es. muchas veces el hombre está consciente o la mujer está consciente de que Dios le libró de un peligro, de la muerte, de una enfermedad, estaba a punto de sucumbir y de ahí le levantó Dios, pero cuando ya son sanos, Amén. se olvidaron de Dios. Así es. Cuando tuvieron un problema, una necesidad, clamaron y Dios respondió, pero cuando ya el problema ha pasado, se olvidan de Dios. Esta mujer nos enseña a ser fieles y leales a Dios. No importa el problema, podemos ver el sacrificio de Jesús y Él vino a morir por nosotros para liberarnos de toda condenación. Amén. Pero ¿qué debemos hacer? Aquí dice la palabra, ¿qué aprendemos, Paz? ¿Qué podemos compartir? Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, pues yo veo una María que una vez que es libre, una María que una vez conoce a su Señor, ella se vuelve con toda su mente y su corazón a Él. Amén. En ella ya no hay duda de quién es su Salvador, de quién la libertó de toda la vida que ella llevaba. Y además, yo creo que la misma palabra nos enseña
que a causa de la falta de conocimiento del pueblo, el pueblo perece. Se hacía la aclaración de esta mujer llamada María Magdalena, porque hay muchas, a lo largo de todas las escrituras encontramos muchas suposiciones que hay veces por no leer de manera correcta o de no escudriñar la palabra, pues hay veces llevamos a cometer errores y hacer afirmaciones que no son correctas. Y traer confusión. Y traemos confusión a las personas que de la misma manera no leen y repetimos las cosas. Por eso se decía lo que no es María. María no fue esa mujer la que fue encontrada, porque muchas veces la encontramos en algunos lugares y la mencionan como si ella fuera la mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, la cual quería hacer que fuera apedreada, ¿verdad? No es esa misma María. Si nosotros leemos de una manera correcta la escritura, podemos ver que esta María sí tenía problemas, pero no eran de ese tipo. Ella no era esa prostituta de la cual se habla, que llegó a los pies de Cristo, que le vació el aceite, que limpió, porque era pecadora. Ella ya no necesitaba todas esas cosas. Ella sabía con esos 7 demonios que tenía adentro. No sabemos a causa de qué puerta había sido abierta por parte de ella, no lo sabemos. A lo mejor por causa de la desobediencia, no sabemos, porque no lo especifica la Biblia. Así que Amén. todo lo que estamos ahorita ya comentando ya son suposiciones. Entonces, pero lo que sí yo te quiero decir es que las suposiciones ahorita, lo voy a mencionar así, saldrían como de una manera irrelevante. Porque yo creo que lo más relevante que nosotros podemos notar en este momento es la fidelidad de esta mujer. Amén. Es el amor genuino hacia su Señor. Es el hecho de que Dios la liberó y ella se vuelve con todo a nuestro Señor. Y cómo esta fidelidad le trae a ella una gran bendición. Amén. Amén. Yo creo que al final de todo esto, muchos de nosotros o de las que estamos aquí, pudiéramos hablar de todas nuestras debilidades, de todos nuestros demonios que en algún momento tuvimos. El espíritu malo que atormenta, ¿no? Así que nos atormentaba. Eso cualquiera lo puede hacer, pero yo creo que entregarse de alma, de mente y de corazón, eso es lo más complicado. Bueno, es ser obediente. Es que vienen, ¿no? Ahorita uno pudiera hablar y decir, pero la realidad es que la palabra de Dios es poderosa y Amén. tiene poder, ¿verdad? Amén. Si buscamos de dónde y qué, dónde abrió la puerta, pues no lo vamos a encontrar. No, y pero es que sería el perder comentario es eso, ¿no? como perder el tiempo en algo que no es relevante, pero yo creo que lo más relevante de todo esto, dice la palabra, Amén. que por sus frutos seréis conocidos. Amén. Amén. Nosotros podríamos hablar a lo mejor muchas cosas de esta mujer, que fue mala, que fue esto, pudiéramos decir muchas cosas. Pero yo creo que nosotros estamos hablando de un Dios que sana, de un Dios que restaura, un Dios que trae libertad. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que lo podemos notar en esta mujer, en los frutos que ella dio, y cómo a través de esos frutos ella fue llevada a una posición de un privilegio especial. Amén. Entonces, yo creo que hoy lo que podemos mencionar de esta mujer es precisamente ver la gracia del Señor para cuando tú eres fiel, cuando tú te conviertes realmente De corazón. de corazón. ¿Por qué? Porque ahí es ahí a donde tú ves los beneficios de servirle a Dios. Dios es fiel. Así es. Y Dios puede hacer todo. Amén. Solamente quiere un corazón dispuesto. Así es. Entonces, muchos podemos decir de dónde nos sacó Dios y todo lo que Dios ha hecho, pero ¿cómo está mi vida? ¿Cuáles son mis frutos? Dice, ¿qué aprendemos? O sea, yo creo que... Es un momento de meditar. Amén. Así es. Amén. Amén. Bueno, pues yo quisiera compartir algo que a mí me deja de enseñanza.
Y yo creo que algo central en esto, muy independientemente de María Magdalena, que ya vimos que tenía 7 demonios, yo creo que lo realmente a resaltar aquí es que el único que puede libertar Amén. es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Ahí en el Evangelio según San Juan, Ujú. en su capítulo 8, verso 36, dice, Amén. así que si el Hijo os libertare, Amén. seréis verdaderamente libres. Amén. Y Ujú. recalcar esta parte, ¿por qué? Porque si nos vamos al contexto de esta palabra, habían personas que se consideraban libres, pero no lo eran. Y muchas veces nosotros podemos caer en una religiosidad y creer Fariseos. que somos libres y no lo somos. Pero es necesario que el Hijo, que nuestro Señor Jesucristo nos liberte para que seamos verdaderamente libres. ¿Y por qué menciona verdaderamente libres? Porque aquel que es verdaderamente libre da una evidencia de serlo. Como Amén. decía la Gloria a paz, Dios. el fruto, ¿no? Así El es. fruto, O sea, el fruto. María Magdalena, o sea, tuvo un antes y un después. Claro. Ella es la mujer que tenía 7 demonios, pero es la que está ahorita cerca de Jesús. Amén. Es la que está ahí al pendiente. Así es. Es la que está ahí sin alejarse tanto. Entonces yo creo que en la vida de nosotros, como en la vida de María Magdalena, tenemos que ser verdaderamente libres y hacer un análisis en nosotros, porque tal vez estemos caminando según nosotros en el camino de Dios, pero realmente no ser libres, sino tener ahí un guardadito, ¿sí? Porque así como María Magdalena, tal vez le decimos, Señor, mira, yo tengo este demonio, este otro, los chiquititos, Señor, reprenda. pero todo espíritu de demonio. el grandote que muchas veces lo escondemos dentro y el Señor es un caballero. Cuando nosotros clamamos a Él y que Él nos socorra, Él viene y nos socorre. Pero cuando tú te reservas cosas para que el Señor no entre ahí, Él no entra. Entonces yo creo que es importante que nosotros podamos pedirle a Dios que realmente nos liberte de cualquier cosa. Fue claro, ¿no? El verso dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Así ¿no? es. Aquellos que habían oído la palabra, Así pero es. tenía que haber un cambio. Así es. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente Libre. mis discípulos. Así Entonces es. se habló de esa mujer que se vuelve una discípula. Así es. Y Cristo ahora el otro, el verso siguiente dice, y conoceréis la verdad. ¿La verdad quién es? Y él vino a libertar a los Así cautivos. es. Paz, gloria al Así es. Señor por esa palabra. Primeramente porque dice que ya habían creído, no basta con creer. Les dice, permanezcan en mi palabra, pero no es suficiente. Dice, sean verdaderamente mis discípulos. Y todo esto creo que es un paso de crecimiento y es una evidencia de nuestra liberación. Amén. Gloria a Y Dios. yo creo que esto debe de ser manifiesto en la vida de cada uno de Así nosotros. No es. importa tu pasado, no importa de dónde el Señor te sacó, pero que realmente ¿Cómo vengas a estamos libertad. viviendo? ¿Qué es lo que Como- estamos haciendo exactamente, ahora, no? Que Porque ya eso es conocemos. evidencia de que realmente hay libertad en nuestras Gloria a vidas. Cristo Amén. Jesús. Pues es lo que en mi Así es. parte yo... Y miren, fíjense lo que dice Romanos 6:12. Lo voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, así que no dejen que el pecado controle su vida aquí Amén. en la tierra. No obedezcan los deseos de su naturaleza humana. Y vamos al 13 que dice, no utilicen ninguna parte de su cuerpo para pecar ni para hacer cosas malas. Amén. Mejor pónganse al servicio de Dios como personas que han muerto. Gloria a Y han Cristo. resucitado. Amén. Amén. gloria a Ofrezcan Dios. todo su cuerpo a Dios como medio para hacer lo bueno. Así Sí, es. porque la palabra dice espíritu, Así alma y cuerpo, ¿no? Así es. Es todo nuestro ser, nuestro espíritu y Integral. nuestra Así alma. es. Y el verso consagrado 14 a dice, Dios. el pecado ya no gobernará Ya no se sobre ustedes, enseñoreará más. porque ya no están sujetos a la ley, sino solo al generoso amor de Dios. Amén. Cristo Entonces, aquí sobre todas nosotros- las cosas. Nosotros vemos, ella fue azotada, pero ella dio frutos. Amén. Y lo podemos ver, la bendición que ella vivió. Dios de la ser la liberó, la primera hizo libre. en todo. Y ella en esa libertad permaneció Así es. Amén. dando testimonio. Amén. Ujú. Gloria a Ya Dios. no estamos sujetos a la ley. Amén. Ya no hay nada que te pueda señalar. Amén. Gloria Por a eso Dios. es importante, sí es cierto, todos hemos pecado, hemos hecho Así cosas es. muy malas. Pero cuando nosotros llegamos a los pies de Dios, nosotros tomamos decisión
ya conociendo de la palabra Así y de es. lo que le agrada a nuestro Señor, Así es. en que si nosotros seguimos caminando y somos sujetos a todo el pecado, o si nosotros decimos, la verdad me hizo libre. Gloria Amén, a gloria a Dios. Y entonces yo hoy tomo la decisión de hacer todo lo bueno, lo agradable y lo perfecto Amén. para la gloria de Dios. Aleluya. Podemos testificar. Amén. Este es dar testimonio. Amén. Si me permiten, discúlpenme que me tome un tiempecito. Lo que pasa, pastor, es que ahorita que estaba usted hablando, vino algo a mi mente para compartir con las personas Claro. como soy. Vimos un poquito acerca de las características de las personas que tienen espíritus inmundos. Y muy probablemente haya personas allá afuera que no sepan que tienen un espíritu inmundo. Pero si tienes agresividad en tu persona, Así es. que tú no puedes tener control sobre esa agresividad, significa que estás siendo atormentado por un espíritu inmundo. Así es. Si de repente ves cosas que tú no te imaginas que deberías de ver, un espíritu inmundo te está atormentando. Ah, Si tú te estás causando daño sin querer hacértelo, significa que un espíritu inmundo te está atormentando. Y es necesario que el Hijo te liberte. Amén. Así que yo quiero decirte en esta hora que el único que puede libertarte es Jesucristo y que Amén. puedes romper acercarte a esas Él cadenas y Él de lo hará. maldición. Porque Él Amén. vino a libertar al Los cautivo. cautivos. Que el Señor les bendiga. Amén. Pues de hecho, dice la palabra en Isaías 61:1, que por eso nosotros somos llamados a proclamar las buenas nuevas, Amén. a proclamar apertura de cárcel, y a eso estamos llamados, Para los sí, cautivos. ¿sí? A dar libertad a los cautivos Así a es. través de Amén. la bendita palabra de Amén, Dios. gloria a Dios. Entonces dice, el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas Amén. y gloria nos a Dios. llama a proclamar las buenas nuevas, Amén. las buenas El noticias. Espíritu de Amén. Jehová Yo te quiero se decir que este año manifestó. es el año de la libertad. Amén, Amén. gloria a Dios. Así que todo el que está cautivo, dice la palabra, venid a mí y yo les haré libres. Amén. Así que es una hermosa palabra del Amén. Señor. Una Amén, gloria a bendición. Dios. Así Hemos es. aprendido en este tema. Amén, aleluya. Amén, Paz. Amén, gloria a Dios. Pastora, le toca la oración. Bueno, Decía. vamos a orar. Dios es bueno y yo creo que nos ha estado hablando a través de este tema, pero creo que como dice su palabra, el Hijo es el único que puede libertar, así que vamos a dirigirnos a Él para que Él sea libertando y Amén. cualquier cosa, no importa, cualquier cosa que esté ahí atormentando tu vida, el Señor pueda traer esa libertad. Amén. Vamos Gloria a a orar. Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque solo tú la mereces, Bendito eres Señor. Jesús. Padre, creemos, Dios mío, que tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios todopoderoso. Creemos, Señor, que solamente hay Cristo de gloria, libertad en Cristo el de Hijo. poder. Y Señor, tú conoces la vida de cada una de las personas, Señor. Nada está oculto delante de En tu el nombre de presencia. Jesús. Señor, hay tanta necesidad, Señor, en esta tierra. Cuánta gente, mi Dios amado, está siendo atormentada por espíritus inmundos. Padre, yo te ruego para que en esta hora, Señor, usted sea, Padre, tocando las vidas. Santo Usted eres sea Dios. hablando, Señor, a su espíritu. Santo. Y ellos puedan, Señor, Santo eres acercarse Jesús. al trono de gracia para encontrar oportuno socorro. Que Gloria a puedan Dios. clamar a ti y pedir libertad. Que puedan venir a ti, mi Dios, y ellos puedan ser libertados Sí, Señor. de toda cautividad de su mente, de toda cautividad de su Libera, cuerpo, de toda cautividad de su espíritu, mi Dios. Padre, yo creo que tú tienes el poder para Libera, hacerlo. Jehová, Te libera. ruego, mi Dios eterno, que no importa, Señor, cuál sea la atadura, cuál sea la esclavitud a la cual esté sujeta, Señor, las personas que nos están escuchando. Que tú seas ahí trayendo libertad, Señor. Que toda cadena, mi Dios, se rompa, mi Dios. Que se ha desmenuzado todo grillo, Señor amado. Todo cerrojo se ha quebrantado, mi Dios, por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre preciosa, Señor. Sin importar, mi Dios, cuál haya sido la puerta, cuál haya sido el origen, mi Dios. Ay, Que mi santo Dios eres amado, Dios, tu santo. misericordia, Señor, venga, Padre, sobre las Gloria. vidas. Que tu poder sea manifiesto, Señor. Libera, Creemos Jehová, que libera. eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y creemos, Señor, que en ti hay esa libertad, Señor. Tú veniste, Señor,
a deshacer todas las obras del enemigo. Tú veniste a traer libertad al cautivo, Señor. Y creemos, Dios Todopoderoso, Señor, que hay libertad en tu nombre, Señor. Por eso nos acercamos a ti, Padre Santo. Ahí, mi Dios eterno, sé tocando las vidas. Sé, mi Dios amado Padre, moviéndolas, Padre Santo, para que puedan, Señor, pedir, Señor, ese socorro que solamente viene de ti. Sé tú, mi Dios, trayendo esa libertad, Señor, y que ellos puedan ser, mi Dios, testimonio vivo, Señor, de lo que tú tienes poder de hacer, Señor. Que puedan, Señor, haber testimonios vivos, Señor, de que tú eres ese Dios grande y todopoderoso, Señor, y que sea manifiesto, Padre Celestial, sea manifiesta tu gloria, mi Dios, y que, Padre Celestial, Señor, aún lo oculto, Señor amado, salga a la luz, Señor, y sea traída, mi Dios, esa libertad que solamente hay en ti, mi Cristo de la gloria. Te damos honra y alabanza, Señor, porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú eres Rey, y solamente en ti hay libertad, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias porque la obra es tuya, Señor. Gracias porque tú lo haces, amado Dios. Te damos gracias por este programa, Señor. Gracias, porque solamente, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra, mi Dios, para también hacernos libres, Señor. Te damos alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Santo es el Señor. Gracias, Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues llegamos al final de este programa, de esta emisión. Amén. Y queremos darle la honra y la gloria al Señor, porque sabemos que muchos hoy van a ser libertados Amén, gloria a Dios. por el poder de la palabra. Gloria a Creemos Dios. que Dios va a llegar a los corazones que estaban esperando esta palabra para ser libertados, para conocer, Amén. porque la palabra nos dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así que pues damos gracias al Señor, bendecimos a todos aquellos que se han tomado el tiempo de escuchar, de estar aquí, acompañarnos en el primer programa de este año 2022. Así que les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y proclamamos las buenas nuevas, proclamamos un año de gran bendición, un año de reivindicación para nuestras vidas, para todos aquellos que estaban ahí atormentados. En el nombre de Jesús declaramos que hay libertad en el nombre poderoso de Jesús. Y les bendecimos, y así como dice su palabra en Números 6, 24, 26, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, Amén. de sus casas, de sus familias, Gloria. que todo lo que ustedes toquen en el nombre de Jesús sea bendito. Amén. En el nombre de Jesús declaramos que hay libertad por el poder de la palabra. Amén. Amén. Así Gloria es. a Dios. Aleluya. Gloria Amén. a Cristo. Amén. Bendiciones. Amén. Amén. Quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Alfa y Omega TV. Por una cultura que transforme.